Con la venia del señor presidente del jurado, procederá a la inicio de la exposición sobre el tema de investigación que se titula Responsabilidad Civil de los Jueces, razones que justifican su responsabilidad civil amplia. ¿Por qué razón hemos elegido el tema que se pone a consideración de ustedes, señores miembros del jurado? Durante los 6 años de estudios universitarios hemos aprendido, a través de las enseñanzas vertidas por ustedes, que el derecho se rige por una serie de principios, de postulados, y que estos principios y postulados están consagrados en la norma sustantiva o derecho objetivo. Y dentro de lo que respecta al derecho civil, y especialmente en materia de responsabilidad civil, algunos de estos principios son los siguientes. El principio de que todo daño debe ser reparado. El principio de que toda actividad humana potencialmente puede causar un perjuicio y consecuentemente existe la obligación de resarcir esos daños. El principio también cuando en una situación de privilegio o de ventaja en función a otros. Quiere decir que todos nosotros debemos responder por igual ante nuestros actos, ante terceros y ante la justicia. En lo que respecta específicamente a la responsabilidad civil de los jueces, señor presidente, señores miembros del jurado, sucede una suerte de excepción. La norma, en forma específica y textual, ha indicado de que los jueces solamente son responsables cuando en el ejercicio de su función jurisdiccional causan daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca. Contrariamente a lo que sucede en todos los demás casos, contrariamente a la normatividad legal, a los principios que forman la responsabilidad civil, los jueces solo estarían obligados a responder en casos de culpa inexcusable, que como tenemos conocimiento, es una culpa excesivamente grave. La culpa leve, que es de menor gravedad por supuesto, es en la que se incurre cuando no se ponen los actos una conducta diligente y celosa en el cumplimiento de los deberes. Pero dice la doctrina que la culpa grave es la siguiente. Para Cabanelas es el descuido o desprecio de las precauciones más elementales para evitar un daño o impedir un mal. Para un fallo del Tribunal Civil de Sena consiste en una negligencia tal que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria de la gente. Según el diccionario de Pedro Flores Polo, culpa inexcusable es aquella culpa que consiste en que el autor obra o omite con desprecio de las más elementales precauciones y en la que no incurriría un hombre de escasa inteligencia o habilidad. El tratadista Colombo afirma que la culpa grave, lata o inexcusable es aquella en que consiste en no tomar las más elementales precauciones, en no hacer lo que todos considerarían necesario en casos análogos. Culpa lata es demasiada ignorancia, decía Ulpiano, esto es, no entender lo que todos entienden. Consecuentemente, señor presidente y señor miembro del jurado, no entendemos cómo el legislador ha podido establecer que los jueces solo van a ser responsables en el caso de culpa inexcusable, cuando por la gravedad de la falta y por la naturaleza propia de la obligación a la cual el juez está obligado, de excesivo cuidado, esmero, por la naturaleza propia de su función de resolver sobre la vida, sobre el honor y sobre el patrimonio, no podría considerarse, no podemos admitir cómo solo va a responder en casos de culpa tan grave que tengan que ser calificados como de culpa inexcusable. Virtualmente, ningún comportamiento de ningún juez sería tan grave, tan descuidado, tan manifiestamente extraño a sus funciones que podría incurrir en esta suerte de culpa inexcusable. Y cualquier otra falta que efectivamente constituya un desconocimiento de sus deberes, que sería calificado de culpa leve según la legislación, no podría dar origen a su responsabilidad civil. Bajo este orden de cosas, con nosotros podríamos colegir de que estamos virtualmente frente a una legislación que consagra la irresponsabilidad del juez.
Dentro de las cualidades que se requieren para ser juez y dentro de la idoneidad del cargo, que es un marco jurídico de la condición personal del magistrado, destaca la siguiente: es deber de los jueces, el deber de ciencia es el que impone el estudio constante en el juez. La contracción al estudio debe ser propia, inmanente. El juez, además de tener conducta intachable, debe cultivar el estudio e investigación. No se cumple el juez, no se concibe, dice, al juez que desconozca la ley y que aún conociéndola ignore la doctrina que la fundamenta. Legislación que establece culpa inexcusable como única causal de su responsabilidad civil en el caso de que cause daño a terceros. Este es el tema, materia de la investigación. La respuesta que nosotros hemos formulado de manera inicial es la siguiente: que no existe o no existiría razón jurídica suficiente que justifique una responsabilidad restringida por parte del juez. Y consideramos que posiblemente la causa de haber restringido la responsabilidad civil del juez a una situación tan extrema que virtualmente lo convierte en una responsabilidad, que virtualmente lo convierte en ser absolutamente irresponsable, obedecería no a causas de orden jurídico, sino tal vez de orden histórico-políticas relacionadas o vinculadas con el origen de la administración de justicia, que era Dios quien la administraba y delegaba esta facultad en los príncipes, quienes evidentemente no podían equivocarse. Después los príncipes delegan en otros hombres la facultad de decir el derecho, y también estos otros hombres, que son los jueces, asumen esta especie de condición divina y tampoco se pueden equivocar y menos pueden fallar. Entonces procedemos al análisis de la investigación realizada. Conforme a la naturaleza de la investigación, señores miembros del jurado, hemos elegido lo que se conoce como investigación formal, especulativa o dogmática, porque el tema está relacionado no tanto a la situación de la aplicación del derecho en la realidad, sino a un aspecto de coherencia del derecho dentro del derecho mismo, a estudiar la sistemática de la legislación específica de los jueces con la genérica que informa la responsabilidad civil común. Consecuentemente, el método empleado no ha sido el método sociológico, empírico o materialista, sino el método formal, especulativo, también denominado investigación dogmática. Como manera referencial vamos a referir la responsabilidad civil en general. La responsabilidad no es sino la obligación que tiene una persona de responder o de reparar por el daño que causa como consecuencia de un obrar doloso o culposo, que es una obligación que se genera por el incumplimiento de los deberes propios o genéricos que tenga y en función a una relación jurídica determinada. Los elementos de la responsabilidad civil son los siguientes. Primero, se requiere que exista un obrar humano. Seguidamente, se requiere que exista la antijuridicidad de la conducta. La culpabilidad es el tercer elemento de la responsabilidad civil, que comprende el dolo y la culpa. El daño es el siguiente elemento, y finalmente el nexo causal entre el obrar humano y el daño que se causa. Estos 5 elementos, señores miembros del jurado, de la responsabilidad civil de los jueces, de la responsabilidad civil en general, son aplicables perfectamente a la responsabilidad civil común o a la responsabilidad de funcionarios públicos o de cualquier persona. Lo propio en la responsabilidad contractual o extracontractual o en la responsabilidad funcional. En todos los casos se requiere el obrar humano, la antijuridicidad de la conducta, el dolo o la culpa, el daño y evidentemente el nexo causal. Como un elemento coadyuvante está, además de que no exista un pacto exoneratorio de responsabilidad o que no haya prescrito la acción. En cuanto a lo que se refiere a la responsabilidad del Estado, tocamos el tema por el efecto vinculante que tiene con la responsabilidad civil de los jueces y porque en la historia surge una especie de paralelo entre la responsabilidad civil del juez y la responsabilidad civil del Estado. En lo que respecta a la responsabilidad del Estado, existen 2 grandes teorías. La primera teoría es la que afirma que el Estado es absolutamente irresponsable. Y la segunda teoría es la que nos informa que el Estado es responsable de sus actos.
es claro que la teoría de la irresponsabilidad absoluta del Estado, así como lo fue de la irresponsabilidad absoluta del juez, es una teoría ya superada. En todos los estados, en mayor o en menor medida, el Estado responde por sus actos. Y es la teoría que prevalece, la teoría que el Estado es responsable. Hemos estudiado, en lo que respecta a la responsabilidad civil del Estado, la legislación sobre la materia, pero referida únicamente a la responsabilidad civil del Estado por errores judiciales. En lo que respecta a la responsabilidad civil del Estado por errores judiciales, hemos revisado la Constitución Política de 1993, la Ley de Indemnización a Condenados por Error de 1945, la Ley de Indemnización por Errores Judiciales y de Decisiones Arbitrarias de 1988, la Constitución Política de 1979 y la Constitución Política de 1993. Como fruto de esta investigación o referencia histórica, llegamos a las siguientes conclusiones preliminares. El Estado peruano responde por los errores que cometan los jueces, pero solamente por los errores que cometan los jueces en materia penal, derivados de procesos penales, y únicamente por detenciones arbitrarias. Pero la conclusión más importante de la responsabilidad del Estado es que el Estado va a responder por el error judicial en que incurre el juez, sin interesar que el juez haya incurrido en su conducta en culpa grave o en culpa leve o en culpa levísima. Advertida el error o advertido el error en que incurre el juez en un proceso penal y lo que origina la detención de una persona, el Estado va a responder y va a indemnizar este daño. Nos preocupa por qué la legislación establece que responderá el Estado ante el error judicial en materia penal y por qué no lo hace en materia civil. No es necesariamente la libertad individual el don más grande que pueda tener, ni el bien jurídico tutelado el mayor aprecio que pueda tener una persona. Y así como se lesiona ese derecho a la libertad individual, también puede lesionarse cualquier otro tipo de derecho y el Estado estaría en igual obligación de responder. Y reitero, sin interesar la conducta dolosa o culposa del juez. La pregunta que nos formulamos es la siguiente: si el Estado responde independientemente de que si el juez actuó con dolo o culpa, o si la culpa fue grave o gravísima, ¿por qué el propio juez solo va a responder por culpa inexcusable? Si el Estado, que no ha intervenido directamente en el acto causante del daño, responde objetivamente simplemente por el error. En cuanto a la responsabilidad de funcionarios públicos. En cuanto a la responsabilidad de funcionarios públicos, señores miembros del jurado, hemos estudiado la evolución legislativa que se ha producido desde el año 1868 hasta la actualidad. La referencia a la responsabilidad de funcionarios públicos está dada en el sentido de que los jueces tienen la característica de ser funcionarios públicos del Estado. Y si los jueces son funcionarios públicos, deben estar en principio dentro del margen legal de la responsabilidad de funcionarios públicos. La Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos de 1868, Constitución Política de 1933, Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Supremo 006, Constitución Política de 1979, Ley de Bases de Carrera Administrativa, Decreto Legislativo 276, y hasta llegar a la Constitución Política de 1990. En todas estas leyes, señores miembros del jurado, desde 1868 hasta la actualidad, en ningún caso el legislador ha establecido o sancionado la responsabilidad. Los jueces son funcionarios públicos, tienen una función delicada, pero también tienen una función delicada cualquier otro tipo de funcionario público que resuelve situaciones del Estado, situaciones de la sociedad, y en general la administración pública ve y está relacionada con intereses muy grandes en los cuales pueden estar perfectamente equiparados a la labor que desempeñan los jueces. Pero no se legisló ni se consideró que tenía que restringirse su responsabilidad civil, como sí ocurre contrariamente con la responsabilidad civil de los jueces.
En lo que respecta, señores miembros del jurado, a la legislación sobre funcionarios públicos vigente actualmente y vinculada con la Administración de Justicia, hemos estudiado la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley del Notariado, la Ley de Representación del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ninguna de estas cuatro leyes que hacen referencia a funcionarios públicos vinculados con la Administración de Justicia, funcionarios fiscales, notarios, procuradores públicos que defienden los derechos del Estado y otros miembros del Poder Judicial que no son específicamente los jueces, sino auxiliares jurisdiccionales, en ninguno de estos cuatro casos se ha restringido ni se ha limitado la responsabilidad civil de ellos. Lo que sí ocurre, contrariamente a todo el contexto, con la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, encontrando nuevamente una incongruencia, incompatibilidad entre la legislación genérica y la legislación específica. Concretamente refiriéndonos a la responsabilidad civil de los jueces. En lo que respecta a la responsabilidad civil de los jueces, debemos indicar primero que propiamente no existe una responsabilidad civil de los jueces como figura jurídica. Lo que existe es la responsabilidad civil común que se aplica a jueces, a funcionarios públicos, a profesionales o a cualquier otra persona. Consecuentemente, cuando nosotros indicamos responsabilidad civil de los jueces, estamos haciendo referencia a la responsabilidad civil que se genera en el ejercicio de la función jurisdiccional en daño de los justiciables o de terceros, y como se produce dentro de esta esfera, hablamos de responsabilidad civil de jueces, pero propiamente no es un tipo o una figura jurídica específica. Si fuera o si habría una responsabilidad civil de jueces, también habría una responsabilidad civil de médicos, de ingenieros, de abogados y de todas las profesiones y de todas las actividades. Solamente existe la responsabilidad civil, los principios que la rigen y los casos en que se aplican o la esfera de la gente es lo que va a determinar la denominación de responsabilidad civil de los jueces. La doctrina sobre la responsabilidad civil de los jueces es la siguiente, en lo que respecta a sus teorías. Son tres las teorías sobre la responsabilidad civil de los jueces. La primera de ellas es la teoría de la irresponsabilidad absoluta del juez. La segunda, la teoría que admite la responsabilidad del juez, pero que solamente la limita a determinados casos de excepción, lo que se denomina la responsabilidad restringida de los jueces. Y por último tenemos la teoría de la responsabilidad amplia del juez. Vamos a estudiar cuáles son, o exponer cuáles son los fundamentos que se han esgrimido para considerar que los jueces deben tener una responsabilidad civil restringida que, estando a la normatividad legal y por lo extremo de la falta en que tendría que incurrir el juez, virtualmente hacemos referencia a la teoría de la irresponsabilidad total del juez. Los fundamentos son los siguientes. El primer fundamento es la autoridad de la cosa juzgada. Se afirma, quienes defienden que los jueces no deben ser responsables por sus actos, que si existe la cosa juzgada, no se puede, a mérito de cuestionar la validez de un fallo, iniciar un proceso judicial de responsabilidad contra el juez, porque el contenido de la sentencia es la voluntad de la ley y el juez es la boca de la ley. Este argumento lo rebatimos en el sentido siguiente. Precisamente porque existe cosa juzgada, es porque debe existir responsabilidad civil. Si bien es cierto que los errores que se incurren por parte de los jueces en la tramitación de los procesos o en las sentencias al dictar sus decisiones finales pueden ser, y de hecho son corregidos por el superior, también es absolutamente cierto que los jueces de superior jerarquía también son seres humanos, también son falibles y consecuentemente pueden incurrir en error. Y no sería dable, ni es bueno para la administración de justicia, que ese error que causa un daño injusto al justiciable
y que pudo ser evitado y se demuestre en un proceso judicial respectivo, no tenga que ser indemnizado. Consecuentemente, precisamente porque existe cosa juzgada y esa cosa juzgada causa daño y es un daño que se puede demostrar, tiene que existir la posibilidad de determinar la responsabilidad civil del juez. El siguiente argumento que expone en cuanto a la teoría de la irresponsabilidad del juez es el siguiente. Admitir la responsabilidad civil del juez en forma amplia atentaría contra la tranquilidad que requiere en el ejercicio del cargo. Se ha afirmado, señor presidente, señores miembros del jurado, que el juez no podría ejercer con tranquilidad el cargo que tiene si es que va a pensar o le va a quitar el sueño la posibilidad de que en lo posterior y por sus decisiones que asuma puede ser enjuiciado. En este sentido, todos los funcionarios públicos y todas las personas como tales tenemos que correr el riesgo de poder ser en un momento determinado susceptibles de un proceso judicial de responsabilidad civil en los que tenga que analizarse nuestra conducta. Funcionarios, médicos o profesionales en general podemos incurrir en errores y puede este error ser demostrado judicialmente. Si es que esto es así, no obsta que el juez no tenga que ser objeto de responsabilidad y sí otros profesionales. El tercer argumento que se expone en defensa de la irresponsabilidad del juez es la siguiente: la juridicidad de su actuación. Si el juez actúa, afirma la doctrina, en el ejercicio de sus funciones dentro de un proceso judicial con garantías y donde las partes tienen todos los medios impugnatorios, no puede cuestionarse las decisiones que asuman ni afirmar que han causado daño. Esta juridicidad de la actuación no es propia del juez, es propia de toda persona que ejerce una actividad lícita. Pero así como el médico ejerce una actividad lícita con un título profesional que lo habilita para el ejercicio de su función, y siendo su misión esencial restablecer la vida, o restablecer la salud cuidando la vida, pero por error o por descuido puede ejercer o hacer un acto contrario a lo que la naturaleza de su trabajo está destinada, que es salvar la vida, y por ejemplo causa la muerte. Esta es una actividad ilícita que debe ser sancionada, pero que se ha desenvuelto dentro de una actividad lícita y en el desempeño de su función. De igual manera, el juez está obligado a decir el derecho, a restablecer el derecho violado, a resarcir el daño causado, a poner fin a la arbitrariedad. De igual manera, podría, contrariamente a lo que debe ser su función, causar daño, ejercer su función con arbitrariedad, y si así sucede, debe responder por los actos o daños que ha causado. El siguiente argumento es el argumento de que el error es inevitable. Se afirma de que si todos nosotros, los hombres, tenemos la condición de la falibilidad humana, el juez también tiene la falibilidad humana, y consecuentemente quienes siguen la administración de justicia en un proceso judicial deben estar conscientes de que puede existir un error, y si existe un error tienen que aceptarlo como tal. En este sentido, todos los hombres tendríamos que conformarnos ante cualquier acto de injusticia en no reclamar por el mismo, porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. El argumento, somos de la opinión, no tiene consistencia. Por último, se afirma, señores miembros del jurado, de que el error en que incurre el juez se debe a las alegaciones de las partes, a sus posiciones encontradas, y que es precisamente el juez quien, como consecuencia de estas posiciones disímiles, ha incurrido en un error y consecuentemente no sería el responsable. Este argumento también consideramos carece de consistencia, y carece de consistencia porque el error en que incurre el juez no se puede atribuir a las partes. El juez está precisamente facultado y tiene la condición de decir el derecho allí donde encuentra una situación divergente. La actividad que desarrolla el juez es más grande
cuando el conflicto de intereses es más difícil de resolver. Él está preparado precisamente para resolver conflictos de intereses, donde existen argumentos en favor y argumentos en contra, donde cada una de las partes defiende sus posiciones. ¿Cómo podríamos atribuir la responsabilidad no al juez, sino a las propias partes, si quien decide es el juez y esa es su misión y su función esencial? En cuanto a la evolución legislativa, en estos más o menos 150 años, solamente se han dictado 10 leyes referentes específicamente a la responsabilidad civil de los jueces. Único ordenado, el Código Procesal Civil de 1993. ¿Cuál es la conclusión a que llegamos en cuanto a este estudio de la evolución legislativa de la responsabilidad civil de los jueces? En el siglo pasado, señor presidente y señores miembros del jurado, con el Código de Enjuiciamientos de Materia Civil de 1851 y la Ley de Funcionarios Públicos, que expresamente en su artículo 29 refiere a la responsabilidad civil de los jueces, se establece que ellos son responsables por el dolo o culpa en sus actuaciones judiciales, por no haber considerado, por haber incurrido en culpa inexcusable, en imprudencia, en impericia, por haber desconocido las normas del procedimiento o por haber violado las garantías de la administración de justicia. Pero no dice la legislación en el siglo pasado que tenga que responder el juez solo en esos casos, pero además con el añadido de la culpa inexcusable. La culpa inexcusable surge con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, que tiene una vigencia de casi 80 años, donde se dice que el juez responderá por el dolo o la culpa en el descuido de la tramitación de los procesos, impericia, negligencia, pero solo si es que es inexcusable. Pero lo que nos sorprende todavía más, señor presidente, señores miembros del jurado, es que el legislador vigente, contemporáneo a nosotros, y a 8 años de iniciarse el nuevo siglo, en 1992, dice que el juez solamente responderá no solamente por el dolo y por la culpa, sino solo por la culpa, inexcusable. Y además agrega que esta culpa inexcusable solo la restringe a 4 casos contados. Y esos 4 casos contados son los siguientes: grave error de derecho, o sea, culpa inexcusable, pero no todos los casos de culpa inexcusable, solo los siguientes 4 casos. Cuando incurre en grave error de derecho, por hacer interpretación insustentable de la ley, por causar indefensión al no analizar hechos probados y por resolver en discrepancia con la opinión del Ministerio Público cuando existe jurisprudencia obligatoria o en base a fundamentos insostenibles. Quiere decir, señor presidente, señores miembros del jurado, que el legislador está progresivamente, sistemáticamente restringiendo la responsabilidad civil del juez no solo a una situación extrema de la culpa inexcusable, sino además a 4 específicos casos, y conforme a los criterios que informan a la aplicación de las leyes cuando se trata de leyes que imponen sanciones, siempre se las interpreta de manera restrictiva. Quiere decir el juez que si no incurriría en una falta tan grave, tan manifiesta, tan abrupta, que no pueda ser calificada de inexcusable y que además se encuadre en los 4 casos que el legislador ha previsto, simplemente no responderá por sus actos. Vamos a concluir la exposición, señor presidente y señores miembros del jurado, haciendo referencia a las razones que nosotros consideramos, ya de manera expresa, por las cuales el juez sí debe tener una responsabilidad amplia, que tal vez, o dicho de mejor manera, serían razones por las cuales no debe restringirse la responsabilidad del juez. Y son las siguientes, y con eso termino, señor presidente. Razones basadas en principios generales del derecho. La obligación de responder por actos es inherente a la actividad humana. La obligatoriedad de responder por nuestros actos es inherente a la realización de toda actividad humana que pudiera originar perjuicio, por lo que constituye uno de los deberes, el de responder, que el juez debe asumir al aceptar el cargo.
El Estado de Derecho no admite privilegios legales. Afecta al principio de legalidad en una sociedad que se rige por el Estado de Derecho la existencia de una normatividad legal que considera a un sector de personas, jueces, en una situación privilegiada, restringiendo su responsabilidad a situaciones extremas, porque se viola el postulado de sancionar la conducta ilegítima y resultaría que el propio derecho estaría autorizando el mantenimiento de conductas injustas que crean desequilibrios personales y patrimoniales. El trato legislativo preferencial en favor de jueces viola el principio de igualdad ante la ley, como ya lo he explicado. Razones basadas en que la responsabilidad civil del juez y la culpa del juez no son clases propias de responsabilidad ni de culpa. Como se había afirmado en la exposición, la responsabilidad civil del juez no puede estar en contra del contexto de la responsabilidad civil común. La culpa en la que incurre el juez no es una culpa específica o una categoría propia, sino es simplemente la culpa que se rige por los principios generales. Consecuentemente, debe también la responsabilidad civil del juez estar referida a estos criterios generales que informan la doctrina y legislación sobre la responsabilidad pública. Los casos de exoneración de responsabilidad están previstos legalmente y ellos no son señalados por la ley para eximir la responsabilidad civil del juez. Los casos de exoneración de responsabilidad son los siguientes: cuando no se acredita la existencia del daño, cuando existiendo daño no es responsable quien se le imputa, cuando la culpa es de tercero, cuando es consecuencia del obrar de la propia víctima o cuando se debe a caso fortuito o fuerza mayor. Ninguno de estos casos que establece la legislación común son los establecidos para restringir la responsabilidad del juez. La culpa en que incurren los jueces, ya he indicado, no constituye una clase especial de culpa. No hay sistemática en que la responsabilidad civil amplia de funcionarios públicos esté dada en la legislación y al mismo tiempo sea restringida para otros. Finalmente, en cuanto al daño que causa el juez, y con eso voy a dar por concluida la primera parte de la exposición para pasar a las preguntas u observaciones que tengan ustedes a bien formular. No puede existir responsabilidad sin daño ni daño sin reparación. Las reglas jurídicas tienen por finalidad regular relaciones entre los hombres. Por tanto, no podría existir responsabilidad jurídica sin daño, y a la inversa, tampoco podría existir daño sin reparación, que es la responsabilidad. En el caso de la responsabilidad restringida de los jueces, se viola el principio y regla jurídica al existir daños sin reparación, por lo que debe eliminarse toda restricción a la responsabilidad judicial. La labor de los jueces podría ser mejor, o la administración de justicia podría mejorarse, si es que los jueces tienen conciencia de que su responsabilidad civil es amplia y van a responder por los daños que causan. Además de otras razones que aparecen y que van a ser expuestas al momento de resolver las dudas que tengan a bien fundamental. Concluir solamente, señor presidente y señores miembros del jurado, indicando de que la finalidad de la universidad no solamente es la finalidad de aprender conocimientos, sino también su finalidad es crear conocimientos, y estos se logran a través de la investigación. Al haber seguido los estudios de la maestría en Derecho Civil, considero de que estamos tratando de cumplir los postulados de la Universidad Peruana, de la Universidad Católica, de nuestra Universidad Católica en particular, y las enseñanzas de ustedes, de tratar de iniciarnos en esta tarea de la investigación y creación intelectual. Evidentemente, el inicio de nuestros trabajos va a hacer que estos no tengan la calidad o consistencia que pudieran tener y evidencien las limitaciones de quien recién se inicia en esta actividad. En cuanto al tema que ha sido materia de la sustentación, quiero indicar que solamente constituye una propuesta. Razones de mayor peso o investigación de mayor envergadura podrán confirmar, o a la vez, investigaciones más sólidas podrán desvirtuar. Muchas gracias. Pasamos a la segunda parte entonces de preguntas. Y doctor Luis Guarino Fernández, al comenzar.
comenzar con algunas interrogantes o aclaraciones que quiera hacer. ¿Qué razones lo han motivado a abordar este tema? Más aún si el respuesto de que tiene hecho un análisis, una investigación sobre las disposiciones legales que regulan esta responsabilidad de los jueces. Eso por un lado. Y por otro lado, si estas disposiciones existentes a la fecha, ¿en qué medida han sido utilizadas por los justiciables? ¿En qué medida han sido aplicadas por los superiores? En el caso de los superiores. Muy bien. La razón que motiva el estudio de la responsabilidad civil de los jueces resulta, para quienes ejercemos la labor de abogados, que por lo menos en nuestro país y en nuestra ciudad constituye más del 80 o 90% de los profesionales abogados, se dedican al ejercicio independiente de la carrera. El número reducido se encuentra en otras actividades profesionales, pero el mayor número de abogados se encuentra ejerciendo y luchando diariamente, defendiendo sus causas, asesorando los procesos judiciales que se les encargan. Resultaría contrario al derecho que, a pesar de que el abogado ponga todo el esmero, toda la atención, toda la dedicación en los asuntos y crea en esta administración de justicia, va a responder a la expectativa que él ha depositado y por supuesto que ha depositado su cliente en su persona y ambos en la institución, sea defraudado. Si los caminos de los medios impugnatorios no van a reparar el daño causado, a poner fin al agravio que se causa, la responsabilidad civil, no porque se tenga que tratar de un juez, sino porque se trata de una institución que también tiene que materializarse, debe hacerse efectiva en lo que respecta a la administración de justicia, y quienes administran justicia deben ser también los primeros llamados a responder por sus actos, que es cumplir nuestra normatividad legal. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, sobre el uso de los justiciables o del público en general sobre los procesos civiles de responsabilidad civil contra jueces, le debo indicar lo siguiente. El tema de tesis está referido básicamente al estudio de la responsabilidad civil de los jueces dentro del contexto de la responsabilidad civil en general y específicamente con relación a la responsabilidad de los funcionarios públicos, de los cuales tienen características similares y como se ha expuesto, no está guardando una relación de coherencia la normatividad específica con la normatividad genérica cuando debe ser así. El uso de los justiciables de los procesos civiles, de iniciar un proceso de responsabilidad civil contra los jueces es muy escaso. El número de demandas es tremendamente ínfimo. Nosotros podríamos responder esa pregunta de dos maneras. La administración de justicia es tan idónea que no se requiere demandar a los jueces porque si no ya hubiesen sido demandados. O dos, la legislación ha establecido determinados casos tan graves, de tan manifiesta irresponsabilidad, que ningún juez, por supuesto que alterando la verdad o alterando los hechos, pero cuidando de poner una cierta motivación con apariencia de legalidad, podría ser, como sucede en este caso, no va a ser pasible de la responsabilidad de los jueces. Entonces, creo que existe una suerte de desconfianza de la administración de justicia, con mayor razón desconfianza de los justiciables de demandar al mismo juez, una situación subjetiva que se ha presentado en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, del abogado que demandó a un juez y después todos los juzgados cerraron las puertas a este abogado, y en general no estamos en la mente de que se puede demandar a los jueces y de que se puede enjuiciar a los jueces. Por esta razón, también creo que el tema investigado podría contribuir a revertir esta situación. En segundo caso, usted se menciona a los casos que contemplan las causales que contemplan la 509 y la 510 en cuanto a responsabilidades específicamente del responsable. Pero hay otras conductas que, si bien es cierto,
dentro del tema que usted tocaba, que no están comprendidas como causales. Me explico. Hay un caso, justo la semana pasada, junto con el doctor Linares, hemos estado en un grado, donde evidentemente la demanda pide el procedimiento. Sin embargo, puede ser que la admitió trámite en la etapa del desarrollo del proceso, sanea el proceso y al final, después de 2 años de litigio, declara el procedimiento. No obstante que está dentro de vigencia ya de nuevo todo. Entonces, esa conducta, y así como en este caso específico, que llegaba a la facultad, en otros casos, donde es evidente que la actuación del abogado y por dilatar, por arriesgarse de fondos, de darle una versión o una visión distinta a la que realmente corresponde al caso de la educación de la demanda. Entonces, esas conductas, de acuerdo a su planteamiento, estarían consideradas como causalmente responsables. Por supuesto. Realmente lo que menciona usted es el tema mismo de la ley. 2 aspectos importantes para responder a esta pregunta que en realidad constituyen un aporte o sustento al tema en materia de investigación. La primera es de que si la legislación ha restringido o limitado taxativamente los casos de la responsabilidad civil, no solamente de jueces, sino de cualquier persona, siempre toda enumeración taxativa es limitativa y no va a considerar todas las posibles situaciones que puedan darse en la práctica. Ninguna enumeración de las leyes es tan rica como la propia realidad. Y en segundo lugar, que el juez todavía no ha tomado conciencia de su función. El Código Procesal lo ha considerado como protagonista del proceso, como director del proceso, y no está ejerciendo esta labor con el suficiente esmero, cuidado y celo. Los principios que consagran la legislación, en este caso procesal, están siendo desconocidos. Lo que con un poco de cuidado, lo que con un poco de mayor preocupación en el ejercicio podrían evitarse, evitando conductas contrarias de los profesionales y evitando daños a alguna de las partes exitosas. Entonces, precisamente la tesis tiene esa finalidad: no restringir a 4 casos la responsabilidad, tampoco restringirla solo a los casos de la responsabilidad civil por culpa inexcusable, sino únicamente el de que la legislación establezca que la responsabilidad civil de los jueces debe ser determinada en cada caso concreto conforme a los principios que informan a la responsabilidad en general. Superior toca un componente que no es solamente el motor, que ha generado, que ha inducido, que ha provocado, que ha liberado, porque su responsabilidad se traslada a su cuerpo. En la propuesta que usted está incluyendo, comprende en este supuesto a los 2 casos. Muy bien. En principio quisiera sentirme muy complacido por la pregunta que me formula, porque realmente empieza ya a tocar aspectos más puntuales sobre la responsabilidad del juez. En el caso específico se presenta la siguiente situación. Cuando un juez incurre en un acto que causa daño a la parte, por ejemplo, ordenar un embargo sobre un bien inembargable, que constituye una herramienta de trabajo, que finalmente es revocada por el superior, pero varios meses después, donde el daño ya efectivamente se ha venido causando, el superior, al analizar el asunto, revoca la resolución y el agravio legal es enmendado, pero el perjuicio patrimonial queda inmune. Ese es el caso que tenemos. Entonces, en esta situación existen una especie de conflicto en el derecho. En primer lugar, el juez superior no es responsable porque ha revocado la resolución que agravia. Y eso es correcto, que se nivele al inferior, porque precisamente su función es revisar sus fallos y corregir el error. Si es que este superior hubiese confirmado la resolución,
Sería responsable el superior y no el inferior, y tendría que responder por el daño causado. Pero en el caso puntual, que no se va a dar en todos los casos, pero sí en muchos, la resolución revocatoria y correcta del superior no indemniza ni repara el daño material y efectivo causado al justiciable, que tiene que interponer medios impugnatorios, verse perjudicado materialmente y el transcurso del tiempo le ocasiona un perjuicio que nadie lo repara. Para ello, la investigación que hemos realizado, y aquí específicamente se encuentra la ley de responsabilidad de funcionarios públicos, el artículo 29 del año 1868, establecía textualmente: el superior, al tiempo de revisar las resoluciones del inferior, deberá revocar la resolución que cause agravio y además deberá imponer la sanción por el daño causado al justiciable. O sea, en 1868 el legislador ya había previsto que el superior, y solo a pedido del justiciable, no solamente revocaba la resolución, sino que imponía la obligación de resarcir. Tal vez no se iba a ser efectivo en ese mismo proceso, pero existiendo una resolución judicial, podía, mediante una acción ejecutiva o de algún otro trámite, y ya estando establecido legalmente esa responsabilidad, hacerla efectiva. Quiere decir que la legislación podía prever esto, que ya era de basada. Hace 150 años atrás se había previsto una circunstancia así. El legislador actual no. Y la propuesta, por supuesto, doctor, podría considerarse esa situación tan importante como que le digo, me parece muy puntual en referencia al tema. Muy bien. Yo reconozco, creo que un gran mérito en el trabajo. Y visto desde la periferia, yo personalmente estoy muy de acuerdo con su posición básica y fundamental. Creo que la responsabilidad ampliada de los jueces ayudaría a que la justicia sea más justicia, sea auténtica justicia, que no se tienda hacia eso. Me parece un tema interesante, sustentado con abundante información, con una experiencia personal. Eso no quisiera rezar méritos a eso. Pero tengo la impresión, desde mi punto de vista como profesor de investigación, que este mismo material, reordenado en términos mucho más técnicos y metodológicos, habría ganado mucho más mérito. Creo que en la página 11 dice que su trabajo no sigue los pasos de métodos empíricos de las ciencias prácticas. Además también por metodólogos como realista, materialista y sociológica, de la cual existen abundantes bibliografías, sino el método dogmático. Entonces sigue el método dogmático. El método teórico formal propio de las ciencias formales y en proyecto de las humanidades, etc. Me parece a mí que su investigación justamente es práctica, porque la tesis que sustenta la demuestra con hechos, más que con afirmaciones teóricas. Y el derecho, evidentemente, que es una ciencia teórico-factual. No se queda en la pura teoría. Creo que a las leyes las conoceremos o las conocerán por sus frutos, por sus efectos prácticos. Entonces, esto ya creo que nos abre un camino para un trabajo mucho más ordenado, simple diría. ¿Qué les digo, no? En la página de los objetivos, por ejemplo, ¿no? Si la tiene a la mano, mejor. ¿Cómo orienta su investigación? Por otra parte, le diré que
Esto de la investigación y el procedimiento del investigante es sumamente importante en la maestría, porque la maestría tiende a formar académicos en condiciones de docencia universitaria. Y la docencia se basa en dos pilares: la pedagogía y la investigación. Entonces, cualquier trabajo que se haga debe ser de tal manera que siga un procedimiento metodológico sin que eso sea una camisa de fuerza. La metodología está al servicio del contenido. Lo importante es el contenido. Y la metodología, su estilo se encoge de acuerdo a los requerimientos del contenido. Por ejemplo, en la página de los objetivos, usted plantea 15 objetivos. Me parece a mí que yo me quedaría personalmente con el séptimo, el octavo y el noveno. Séptimo, octavo y noveno. Que es el corazón de la investigación. Todo lo demás, no digo que sobra, pero esto es muy secundario. ¿Cuál sería su objetivo? Lo que usted quiere es determinar la evolución, la naturaleza jurídica y la amplitud de la responsabilidad civil de los jueces en la legislación peruana. Eso es todo. Entonces, mira, si usted centra su investigación y deja todo lo demás, creo que le habría salido el segundo tomo. Y punto, mucho más centrado. No sé si algún comentario al respecto. Sí, muy bien. En lo que respecta al derecho, tiene usted toda la razón cuando se nos indica de que el derecho no solamente es una ciencia de orden teórica, sino factual. Las concepciones sobre el derecho hacen o proponen la teoría tridimensional del derecho. El derecho como valor jurídico, como valor axiológico, el derecho como normatividad concreta o derecho positivo, y el derecho como realidad en su aplicación concreta. Cuando los investigadores queremos saber qué valores encierra el derecho, nuestra tesis sería axiológica. Si queremos conocer sobre su normatividad, entonces estamos ante este caso, que es el que esencialmente o preponderantemente sobre el marco legal. Y sobre la aplicación de la tesis, y sobre la aplicación preponderantemente de investigación que está realizada a encontrar una suerte de congruencia, de compatibilidad dentro de la misma esfera del derecho y dentro de la normatividad propia del derecho. Quiero además añadir lo siguiente, doctor. Esta tesis constituye en realidad solo dentro de la visión general una fracción de lo que en realidad debiera estudiarse, en el sentido siguiente: se considera, o hemos considerado, que lo primero que deberíamos hacer es dictar un marco legal en virtud del cual la responsabilidad de los jueces no sea restringida. Establecida esta primera circunstancia legislativamente, tendríamos que estudiar posteriormente cuál es la naturaleza de la actividad judicial, en lo que se ha denominado la culpa judicial. En qué casos los jueces se incurren en culpa, qué decisión puede ser errada o calificada como de dolosa o de culposa o de culpa grave o de culpa lata. Pueden existir estudios doctrinarios sustentados en resoluciones judiciales para poder determinar estos errores judiciales y evidentemente los criterios que puedan informar al legislador y específicamente a quien juzgue al juez sobre cuándo incurrió en una culpa grave o no. Y en tercer lugar, que sería lo más importante de la investigación, doctor, sería no solamente conocer que la responsabilidad o determinar que la responsabilidad es amplia, ni la naturaleza de los errores judiciales, sino lo que más interesa: cómo se reparan esos errores que se causan a las víctimas, cómo se repara el error como consecuencia de un juez que injustificadamente priva a un padre de familia de la patria potestad de sus hijos. Pero miren, en ese aspecto, yo sería del parecer de que no se entre a esta segunda parte. ¿Cómo se va a reparar? Exactamente, Sí, solamente se conozca, simplemente se conozca cómo funciona la situación de los jueces dentro de las normas establecidas y qué consecuencias traen.
Una vez comprobado esto, entonces buscaremos la solución. Exactamente, eso es precisamente lo que hacía referencia, que la tesis está solamente centrada al primer aspecto como usted dijo. Pero no, a mí me parece otra cosa, no viene la segunda observación. Mira, como resumen de esta primera parte, yo diría, miren, su investigación es una investigación descriptiva, muy sencilla pero muy valiosa, con una sola variable. Y no le estoy poniendo una camisa de fuerza para que trabaje, al contrario, elementos para que se oriente y centre bien el trabajo. Una sola variable. ¿Cuál es? La evolución, la naturaleza jurídica y la amplitud de la responsabilidad civil de los jueces. Es la única variable. Con 3 indicadores: evolución, naturaleza jurídica y responsabilidad civil de los jueces. Y eso le orientaría a hacer un trabajo mucho más preciso y conciso. Pero lo que quería observar como segunda aspecto es lo siguiente. Me da la impresión, usted aclarará, de que usted ha ingresado a su trabajo investigativo prejuiciado. Lo que a usted le preocupa desde la primera página hasta la última es probar con los mejores argumentos que la amplitud restringida no tiene validez o no da los resultados, y que la responsabilidad ampliada, de acuerdo a la legislación y a la experiencia, es lo que debe ser. ¿No le parece que un investigador debe entrar sin prejuicios a ver qué ocurre, qué pasa? Veamos qué está ocurriendo a nivel de los jueces. ¿No le da la impresión de que es prejuiciada, sesgada su investigación? Sí. Las características del investigador deben ser la honestidad, la imparcialidad, la rigurosidad, la cientificidad, el orden. Dentro de estas cualidades del investigador debe estar la que usted señala puntualmente, que es su imparcialidad. Si el investigador desde el inicio considera ya como cierto lo que él ha asumido, entonces la investigación va a estar teñida por una suerte de tendencia que le va a privar a la investigación de esa característica esencial que es la imparcialidad, que finalmente es la rigurosidad en el trabajo que desempeña. Pero creo que en este caso la posición inicial que se asume como respuesta inicial a la pregunta que se formula no puede ser confundida con esta tendencia ya de haber prejuiciado una solución al problema. Lo que ciertamente puede resultar es de que el argumento de una irresponsabilidad absolutamente restringida de los jueces resulta tan manifiesta que la investigación que se realiza lo va a corroborar o no. El trabajo de investigación de evolución histórica ha pretendido esa finalidad y lo hemos comprobado. O sea, efectivamente se viene restringiendo progresivamente la responsabilidad del juez. Y el análisis de las razones que justificaban su responsabilidad restringida también aparece de la tesis y hemos expuesto los argumentos para rebatir cada una. Por eso yo decía al comienzo, no creo que hay materia. Y hay un trabajo de rastreo documental a lo largo de todo el periodo documental en el Perú. Ya se ve que hay una gran tradición sobre responsabilidad ampliada. Entonces, el asunto está quizá en la presentación misma. Da la impresión de que entra para probar una cosa y no para descubrir lo que existe, pero en el fondo descubre y demuestra con argumentos creo que contundentes en que la responsabilidad ampliada es lo mejor para que hagan de justicia con aclaramientos anteriores. Pero por otra parte yo diría, mire, hay una diferencia entre lo que es una monografía y lo que es una investigación. Creo que no hay que confundir esto, ¿no? Una monografía es un acopio de información ordenada y junta, ¿no? En cambio la investigación es un abrir camino, un ir descubriendo algo que no se conocía. Bien, eso habría que distinguir. Por otra parte, si tiene a la mano las conclusiones. Las conclusiones, la 11ª. Dice lo siguiente: los motivos por los cuales se restringe la responsabilidad civil de los jueces
tiene su sustento especialmente político e histórico, y no jurídico. Bueno, yo lo que le preguntaría, ¿tiene información suficiente para hacer esta afirmación? ¿Hay información que demuestre que la responsabilidad civil de los jueces así es política y histórica y no jurídica? Algunos datos. Todos los argumentos, la conclusión que arribamos, doctor, esta conclusión se arriba en función a dos elementos del juicio. El primero de ellos es el origen de la responsabilidad restringida de los jueces, que tiene similitud con el origen de la irresponsabilidad del Estado. Por eso es que ha sido un paralelo entre la responsabilidad civil del juez y la responsabilidad civil del Estado. El segundo elemento del juicio es específicamente el origen de la administración de justicia, que inicialmente se encontraba en manos de reyes y príncipes, posteriormente es delegada a las personas de su confianza, posteriormente las organizaciones sociales se van perfeccionando, pero los magistrados siguen viviendo esta suerte de influencia de considerarse casi divinos, lo que no es extraño tampoco en nuestros días. Consecuentemente, hay dos elementos de juicio. Y por último, el tercer elemento es el propio análisis de las razones que se exponen para esta irresponsabilidad del juez. Que todos ellos, antes que razones, parecen argumentos solamente conducentes a crear esta suerte de juez intocable o de juez irresponsable, porque propiamente no tienen fundamento jurídico. Por ejemplo, el error es inevitable. Eso no es un fundamento jurídico de la responsabilidad del juez. O el argumento del riesgo propio de la actividad. Si bien es cierto que es un argumento jurídico, también es cierto de que no es un argumento solamente jurídico, porque está aplicado en todas nuestras actividades y no es específicamente de técnica jurídica. No ha sido expuesto, ni la naturaleza de la función de los jueces tampoco. Sin embargo, podría, por supuesto, y conforme a su observación, encontrarse mejores elementos o de repente de manera más expresa en el trabajo de investigación realizado. Bien, observo que la séptima, la octava, la novena y la décima es lo medular del trabajo. Observo también que la conclusión 13ª, 14ª y 15ª no son conclusiones, son sugerencias. Señalan no el ser de lo que están imaginando, sino el debe ser. Entonces, no es propiamente la conclusión. Y finalmente, la propuesta, creo que a partir de su investigación y su trabajo, yo le recomendaría sencillamente trabajarla más, elaborarla más, que puede ser lo más valioso del trabajo. La propuesta es muy simple, muy sencilla. Conforme al sentido de la investigación realizada, proponemos que la normatividad legal sobre la responsabilidad civil de los jueces sea modificada en el sentido que no sea referida sino etc. Pero valdría la pena señalar en dónde, cuándo, cómo, en qué sentido una propuesta de reforma normativa. Eso requiere una mayor elaboración y sería un aporte interesantísimo para los legisladores. En cuanto a esta observación que me formula, doctor, los temas de investigación de naturaleza descriptiva, propositiva y de cuestionamiento a la existencia de leyes terminan finalmente con un proyecto de ley donde se debe indicar más o menos con claridad y precisión lo que en forma puntual se debe indicar. Sin embargo, es opinión también que en los proyectos de ley implica un trabajo mucho más cuidadoso, mucho más detallado. Las leyes pasan por un anteproyecto, por un proyecto, por una revisión, por varias revisiones, hasta que llega a un texto final.
En consecuencia, se ha sugerido, y es una posibilidad solamente como su consideración, que es la que ha asumido, hacer una propuesta de orden genérico, indicando únicamente que la legislación debe ser variada en el sentido de que no se considere la responsabilidad de los jueces como restringida si no se apliquen los criterios comunes de la responsabilidad común, sin poner el texto específico. Yo creo que la propuesta podría ser a nivel de un proyecto de ley, que es lo más usual, pero también una propuesta esquemática. Sinceramente, por el trabajo realizado y a pesar de los aciertos que señala el doctor Alfredo Prado, creo que no le resta mérito al trabajo de investigación. Y justo viene muy a propósito porque viene a demostrar dos aspectos de nuestro curso: el aspecto de valores y el aspecto de la independencia o autonomía del derecho. Resulta irrisorio conocer, aunque ya era conocido ya antes, de que al Estado no se le responsabilizaba por lo que hicieran sus delegados o el mismo Estado, porque decían carece de voluntad. ¿Cómo se le puede dar personalidad jurídica si carece de voluntad? Las contradicciones grandes. Esos errores han llevado después al despotismo monarca de la Edad Media. Se creían divinos y en eso fundamentaban sus graves errores, ¿verdad? Y después esta concepción pienso que es la que ha llevado al nazismo y el fascismo, cuando han exagerado la importancia del Estado. No es aspecto de su tesis, pero es conclusión. En cuanto a que el error debe ser castigado, de repente es una solución para la problemática corruptiva que invade el mundo y en concreto nos preocupa en el Poder Judicial. Creo que el que comete el error con dolo, como dice, complicado, tiene que ser sancionado. El Estado no, el Estado se ha confiado en la capacidad jurídica e intelectual que tiene ese señor. Si comete errores, como señaló el doctor Vargas en una tesis, en un expediente, perdón, creo que la responsabilidad no la puede eludir, debe castigarse. Ejemplo, se nombran jueces sin rostro, condenan a cantidad de gente inocente a la cárcel, le causan daño moral. ¿Quién le quita el deshonor de esta mujer, no? Daño físico, ¿cuánto tiempo encerrado ese pobre? Y viene otra comisión a revisar y a decir si nos equivocamos, pero la indemnización ¿dónde está? Sí. Esto también da pie a que hace 2 noches en el Parlamento, abusando de lo que señaló usted también muy bien, cuando hay un régimen autoritario para manipular, digamos, vulgarmente, el Poder Judicial y elegir y dar las mismas facultades a los magistrados suplentes que los titulares, en vistas a ubicar su gente en el Jurado Nacional de Elecciones. Pues esas inmoralidades deberían ser sancionadas. Son diputados, senadores, tienen inmunidad, pero están cometiendo un error, evidentemente, pues procede. Creo que debería sancionarse. Hay dolo, ¿no es cierto? Hay una inculpa nomás, hay dolo. Entonces pienso cuánto me gustaría, me alegraría que este trabajo, así como está, llegara a conocimiento de los buenos jueces, inclusive de los parlamentarios, y meditar un poquito que el derecho no puede ser usado de esa manera, pues, tan torpe para, favoreciéndose de su situación, causar graves daños al país o a las intenciones que ellos quieren, solamente para lo que ellos quieren. En vista de eso, pues, me satisface mucho su trabajo y de repente usted puede pensar en una posible publicación tomando en cuenta las sugerencias del doctor Prado y del doctor. Vamos a hacer una oración.
el grado académico de magíster número 17, local de la Universidad Católica de Santa María de Lima, número 13:30 horas del día 2 de diciembre de 1997. Se reunió un jurado integrado por docentes, presidente doctor Pastor Linares Málaga, vocal doctor Alfredo Prado Carrilloso, secretario doctor Luis Barros Fernández, para recibir las previas del grado académico de magíster de Derecho Civil al bachiller José Alfredo Lobón Sánchez, y para el efecto presentó la tesis titulada Responsabilidad de los jueces, razones que justifican su responsabilidad ampliada. El graduando expuso su trabajo, el jurado formuló las preguntas y observaciones pertinentes. Luego se procedió a la deliberación y votación, llegándose al siguiente resultado: aprobado por unanimidad, por lo que terminó el acto y el jurado y el graduado. Pero faltaba la ahora se lo revisé.